¿Sí me escuchan? Hola, buenas tardes, bienvenidos, ¿sí me escuchan? Gracias. Hola, bueno, pues bienvenidos a esta última sesión en donde, bueno, básicamente vamos a estar viendo qué temas se espera que ustedes estén, bueno, repasando para lo que viene siendo el examen final y también, bueno, pues las últimas, pues indicaciones que se les estaría dando para propiamente, bueno, pues resolver lo que es el examen final y en el dado caso que, pues, necesiten presentar el examen extraordinario, bueno, pues recordar las fechas en las cuales va a estar disponible, de qué va a tratar, vaya, hacerle las recomendaciones para que puedan presentar pues correctamente este tipo de exámenes. Entonces, pues vamos a ver propiamente lo que es este tema de repaso. Recordemos, por ahí, ¿verdad? Que todos los temas, déjenme me paso para acá la presentación. Los temas que se van a ver propiamente en este examen final, pues van a incluir lo que viene siendo los temas que vimos posteriores al examen parcial. Entonces, aquí el tema que inmediatamente vimos, ¿verdad? El primer tema que vimos una vez finalizado lo que fue el examen parcial, pues fue en relación a todos los tipos de ficha de trabajo que sabemos y conocemos, pues se pueden dar en un trabajo de investigación. Entonces, el tema, pues, fue el reporte de la información. Aquí, pues, definimos el concepto de ficha de trabajo, en el cual dijimos que es un documento que, pues, nos va a resumir la información más importante de un proyecto de investigación. Y, vimos también, pues, el uso que se le da, ¿verdad?, a lo que vienen siendo las fichas de trabajo. Vimos por ahí que estas pues eran de extracto, de resumen, de datos aislados, de citas textuales. Vimos ejemplos. Hay que estudiar muy bien los ejemplos porque sí van a venir ejemplos para poder detectar qué tipo de ficha es. Entonces, en el caso de las fichas de registro de identificación, pues bueno, esas son las bibliográficas, pero en el resto de las fichas de trabajo, pues sí saber identificar muy bien cuál es cada una de ellas. En el caso de las fichas bibliográficas, pues acuérdense que en estas vienen pues todos los datos, ¿verdad? De las fuentes propiamente, las referencias bibliográficas. Traen su autor, traen su año de publicación, el libro, revista que se haya consultado, el artículo, lo que es, si consultamos algún artículo en la web, bueno, pues incluso hasta van a traer especificado lo que viene siendo el enlace propiamente, ¿verdad? Pero de antemano, pues debe de venir el autor, nombre y apellido del autor, título del libro, folleto, revista o fuente que se haya consultado, el año en el cual se realiza la publicación, el lugar de la publicación y la editorial. Ese sería lo mínimo que deba de contener pues una ficha, en este caso bibliográfica. Y bueno, pues en el caso de los tipos de ficha, recuerden que vimos, ¿verdad?, que las fichas de extracto o digesto, estas dijimos que, pues, su función es similar a una especie de resumen, en donde, se anotaban, ¿verdad?, con las palabras del investigador, pues, las partes esenciales del texto. Y que, bueno, pues, propiamente el tema debía de ser, pues, breve, ¿verdad?, de algún dato en concreto. En el caso, por ejemplo, de las fichas resumen, bueno, pues, aquí se deben de incluir las fuentes que se utilizaron en el proyecto, y bueno, pues además de colocar datos resumidos del trabajo. En el caso de las de datos aislados, bueno, pues poner en concreto, ¿verdad? Un dato específicamente, ¿verdad? Que queremos nosotros incluir dentro de nuestro trabajo de investigación. Puede ser uno o varios datos, los cuales pues no se deben de olvidar cuando estemos redactando el trabajo.
Y en el caso de las citas textuales, recuerden que estas deben de llevar en lo que ahí incluya, que muy posiblemente puede ser algún párrafo de un escrito, todo esto debe de venir colocado entre comillas. Si ustedes detectan, ¿verdad? Pues una ficha que trae un párrafo entrecomillado, pues ese sería una ficha de cita textual, ¿ok? Entonces, básicamente, pues eso serían ver ejemplos, recordar los tipos de ejemplos de fichas que estuvimos viendo. En el caso del tema de análisis de resultado, por ahí realizaron ustedes una actividad de presentación y en ella, pues, era, presentar propiamente, pues, estos conceptos importantes. Hablamos en relación a que existen diferentes tipos de herramientas que nos ayudan a realizar análisis. Entre ellos, pues, hablamos en relación al análisis FODA o DAFO, el cual, pues, básicamente sirve para evaluar de manera visual y muy concreta, pues, una determinada situación, ¿verdad? En la cual podamos nosotros identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Hablamos también de, lo que fue el diagrama de Ishikawa, o más comúnmente conocido como espina de pescado, debido a que este es un diagrama de causa y efecto en el cual, bueno, pues, su manera de conformarse, bueno, pues, pareciera que fuera una figura de un esqueleto de pescado, ¿verdad? Entonces, aquí se van a representar varios elementos, los cuales van a ser las causas de pues, de un posible, problema, ¿verdad? También hablamos en relación a la línea de tiempo en la cual, pues, era esa gráfica que nos mostraba pues, una serie de eventos o esa disposición secuencial de eventos sobre un determinado tema, de manera que podamos apreciarlo de manera cronológica, ¿verdad? En orden de, obviamente, pues, de tales eventos. Vimos también que a la hora de redactar, pues existen diferentes tipos de vicios, dentro de los cuales, pues hay que ver, por ejemplo, en este caso, los ejemplos que se dieron, ¿verdad? De cada uno de los vicios. Em, en el caso del barbarismo, en el cual se decía que eran, pues, aquellos errores o incorrecciones al pronunciar o al escribir una palabra o una frase, el vicio de cacofonía, que es, pues, un vicio del lenguaje, errores que se cometen al hablar y que, bueno, dañan el enunciado o discurso con un sonido, bueno, pues desagradable. El que se llama anfibología, que pues es un vicio de dicción. Y bueno, se define como aquello que se presta para más de una interpretación. También vimos el solecismo, que es un error en la estructura de una oración, puede ser un error de concordancia, un error en la conjugación de un verbo, una preposición incorrecta. El cosismo, que es estar utilizando mucho la palabra cosa, ¿verdad? Para pues poder, pues de cierta manera expresarnos. Y el queísmo también, este fue otro de los, pues, digamos, de los vicios que debemos de evitar, que consiste en el uso incorrecto de la conjunción que cuando corresponde, pues, la secuencia de que. Las falacias también, el concepto de falacia, que vimos que eran, pues, esos errores en cuanto al razonamiento. Esta, pues, sería la definición, ¿verdad?, de estos términos. Aquí, bueno, pues, recuerden ver estos diagramas para bien de poder identificarlos, porque vienen muchos ejemplos para poder identificar correctamente, pues, a qué nos estamos refiriendo en relación, pues, al tipo de herramienta. En el caso del tema de elaboración de conclusiones y sugerencias y la introducción, pues, este fue ya uno de los, temas finales. Aquí, bueno, pues, hay que saber, ¿verdad?, el concepto de conclusión, en donde dijimos que era esa proposición final de un argumento. em,
vaya, ya sería como que el apartado final de un proyecto de investigación, de un informe, el cual pues debía de ser redactado con ideas pues personales propias en torno pues a lo que nos dejó de enseñanza pues a lo mejor alguna posible investigación. Y dentro de los tipos de conclusiones también que se vieron, pues, se habló en relación a conclusiones lógicas, que eran, pues, las que se desprendían de, sus premisas y eran comprobables, pues, por cualquiera de los métodos clásicos de razonamiento formal, las personales, que, por lo general estas son las que más, se piden, ¿verdad? Que son conclusiones según, pues, la opinión, la subjetividad de quien está formulando, ¿verdad? Em pues viene siendo para, poder comprobar la experiencia que ha tenido, pues, en este caso, el individuo en el desarrollo de ese trabajo de investigación. Las teóricas que, bueno, proponen nuevos conocimientos posibles sobre los cuales, pues, se deba de construir a futuro, pues, nuevas investigaciones o reflexiones, en este caso, pues, sobre el tema, ¿verdad? Y también, pues, tenemos de resumen, que son las que de cierta manera condensan o redondean lo que se ha visto o argumentado de una manera, pues, previa. Y las recomendaciones, que serían esas reflexiones sobre el modo en el cual se llevó a cabo, pues, dicha, argumentación. También, bueno, saber que, las características de una buena conclusión es que deban de ser relevantes, ¿verdad? Deban de ser concisas, deban de ser válidas, esas serían las características. En el caso de la introducción, pues que este es pues un elemento, ¿verdad? Que se conforma, en un trabajo de investigación, pues obviamente debe de llevar una introducción. ¿Para qué sirve la introducción? Pues es ese apartado que se presenta al inicio, ¿verdad? En lo que viene siendo el cuerpo del texto y su función pues es el de ofrecer una cierta visión, una panorámica respecto de la totalidad pues en este caso del escrito que se va a presentar, ¿verdad? Aquí con ella, pues lo que se pretende es darle una idea al lector de qué es lo que va a tratar lo que está a punto pues, de leer, de estudiar y demás. Em, y bueno, dentro de los subproductos de las investigaciones vimos, ¿verdad?, que está pues la parte del resumen, que pues viene siendo una especie de presentación abreviada, precisa del contenido de un documento. También, vimos la parte del prólogo, que vimos que es una especie de apartado en donde, pues, usualmente, se utiliza para comentar, pues, el proceso personal durante la etapa de investigación. Em, y bueno, que se utiliza para también, de cierta manera, introducir al lector sobre el tema que se va a tratar y realizar, pues, las menciones pertinentes a todos aquellos que, pues, hayan colaborado con el trabajo. En el caso del apéndice o los anexos, pues, saber que, es viable poder poner un apartado, de anexos, los cuales serían pues, una colección de materiales complementarios, los cuales, pues, deben de posicionarse al final del informe, y que bueno, este apartado lo pudiéramos nosotros integrar siempre y cuando, ¿verdad? Pues nos ayuden a brindarnos a los lectores pues más profundidad con respecto al tema. Y bueno, pues el glosario, que es una lista alfabética de términos especializados con sus definiciones. eh, Esto, pues, obviamente, si es que estamos abordando por ahí algún tema de investigación, pues, algo científico, ¿verdad? Pues, debemos de cierta manera incluir lo que consideremos que son, conceptos, pues, muy, científicos, ¿verdad? Poder entonces, incluirlos en este apartado, obviamente, al final. Aquí, como lo vemos, ¿verdad? Estaría conformado, en este caso, pues, algún proyecto, ¿verdad? De investigación con este tipo
de apartados. Y bueno, pues recordar, ¿verdad?, que dentro de la construcción del protocolo, pues existen estos elementos que ustedes estuvieron desarrollando, ¿verdad?, en el trabajo que presentaron en la actividad. Y recuerden que el protocolo de investigación es un formato que nos va a indicar pues, una posible, ¿verdad? Es un plan, es un formato, un documento que nos explica, de manera, pues, muy concisa en estos apartados, en estos elementos, el proyecto que se tiene de una posible un posible tema de investigación. ¿Y cuáles son esos elementos? Bueno, ustedes ya los hemos estado trabajando a lo largo de la materia. El planteamiento del problema, ¿verdad? En donde, dijimos que pues, este problema, debe de indicar, ¿verdad?, qué es lo que nosotros queremos resolver en ese trabajo de investigación, a quiénes está afectando, qué tan importante es este problema, qué tan grande es, qué tan posible resolverlo. La parte de la justificación en donde se redacta, propiamente o se argumenta la importancia de ese trabajo de investigación que estamos realizando. Los objetivos que deben de explicar la finalidad de la investigación, es decir, lo que se espera lograr con el estudio, estos obviamente en términos de conocimiento, la hipótesis que, bueno, pues va a ser una posible respuesta tentativa, ¿verdad?, al problema o al planteamiento de que estamos nosotros proponiendo. También por ahí estuvimos hablando en relación al marco teórico. Vimos los diferentes tipos de marcos, el cronograma, que bueno, pues es una especie de agenda en la cual debemos nosotros de identificar, pues las partes, ¿verdad? Que en este caso, los elementos, cuánto tiempo esperamos nosotros ejecutarlos, por decir, cuánto tiempo me voy a llevar en definir el planteamiento del problema, cuánto tiempo va a ser la justificación, cuánto el objetivo, cuánto el marco teórico y etcétera. Y bueno, pues las referencias bibliográficas que recuerden, pues estas ya que con el tema de las fichas de trabajo, las fichas de identificación, pues sabemos que deben de ser presentado en correcto formato APA, ¿ok? Acuérdense que estos son los elementos, estos los vimos también por ahí, los estuvimos trabajando al inicio de nuestra clase, en donde elaboraron ustedes un mapa mental y también al final elaboraron lo que fue una infografía. Entonces, con la infografía que le den una repasada, recordar, ¿verdad? Cuáles son los elementos, para qué sirven, cuáles son sus objetivos y, digamos, ejemplos. Recuerden verlos, repasar los ejemplos que vimos para poder, cuando veamos un texto, ¿verdad? Poder definir si, a qué elemento se refiere. ¿Ok? Entonces, no sé, ¿hasta aquí alguna duda, Eduardo? Para pasar a nuestras indicaciones finales. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Ya presentaste tu examen o todavía no? Okey, perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver entonces aquí nuestras indicaciones finales. Recuerden, ¿verdad?, que el temario para ya se los he compartido en la plataforma desde la semana pasada, antes, de que iniciara lo que era el examen final, les compartí en el apartado de recursos, ahí ustedes lo van a poder descargar, una presentación donde la presentación que acabamos de ver, propiamente ahí vienen los temas que se van a estar viendo en este examen final. Aquí los volvemos a mencionar: reporte de la información, análisis de resultados, elaboración de conclusiones, sugerencia, la introducción y, bueno, pues los ejemplos del protocolo de investigación. Las fechas del examen, recuerden que este examen inició desde el sábado 3 de diciembre y va a estar disponible hasta el 9 de diciembre. Estamos ya 6, entonces tenemos hasta el viernes a las 11:59 de la noche para poder resolverlo.
Es una evaluación que consta de 30 preguntas, opción múltiple. Y bueno, pues van a tener hasta 2 horas, 2 intentos para bien de poder presentarlo. Entonces, recuerden que, hay que repasar los capítulos vistos después del examen parcial hasta el momento. Y bueno, para bien de poder entrar a la plataforma, pues, se recomienda el utilizar el navegador Google Chrome. Em El examen extraordinario, este sería para aquellos que no logren tener una calificación, ¿verdad? Pues aprobatoria. La calificación para poder acreditar es de 6.5. Entonces, si ustedes no alcanzan esta calificación, con sus actividades, con sus puntos extras, con su examen parcial y su examen final, entonces tendrían que presentar el examen extraordinario. De hecho, este examen, si no cumplen con estos puntos, se habilita, o sea, no se espera a que nosotros les avisemos. Automáticamente, al no cumplir con la puntuación mínima requerida, ustedes lo van a ver habilitado en la plataforma. Entonces, si lo ven habilitado, quiere decir que no alcanzaron con los puntos y entonces pues hay que prepararnos para presentarlo. Entonces, este también es un examen de opción múltiple, son 30 preguntas, van a tener también 2 horas para contestar, 2 intentos. ¿Y qué es lo que abarca? Pues abarca todos los temas de la materia, ¿ok? Entonces, bueno, pues tienen eh, los 2 temarios, tanto del examen parcial como el examen final. Entonces, ahí en el dado caso que requirieran ustedes presentarlo, pueden apoyarse con ese material, ¿ok? Y bueno, la bibliografía es la que hemos estado utilizando como libro base, es el libro de metodología de la investigación. La autora pues es Vaina Paz, tercera edición de la editorial Grupo Patria, ¿ok? Entonces, todo se basa en torno a este libro. Entonces, de ahí es que se configuran todas las actividades, todos los cuestionarios y todo lo que viene siendo el temario que hemos visto a lo largo de esta materia. Muy bien. Entonces, bueno, pues no sé si tengan alguna otra duda en relación. ¿Todo bien? Pues, por mi parte, pues, ha sido todo. Les agradezco mucho su asistencia, ¿verdad?, a esta sesión. Espero que, pues, estos temas hayan quedado claros, que les vaya muy bien en sus calificaciones, en sus evaluaciones. Estamos ya terminando lo que viene siendo esta materia. Entonces, bueno, pues, me dio mucho gusto estar, con ustedes en este tetramestre. Espero, pues, seguir, por ahí, pues, brindando, otro tipo de temas, ¿verdad? Con ustedes. Y bueno, pues estoy ahí a la orden. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias. Nos seguimos viendo en la plataforma. Hasta luego.